Bien, igualmente es importante, ¿no? Si usted es estudiante, ¿de qué carrera o qué está estudiando? Porque a mí me gusta mucho siempre en estas capacitaciones dar algún tipo de soporte, ayuda, alguna sugerencia, algún temario en base a lo que veamos que les va a ser de mucha utilidad. Perfecto, muchas gracias por colocar su asistencia dentro del chat. Igualmente voy a tomar mucho en cuenta todo lo que están colocando en este momento en base al área profesional en la cual ustedes se desempeñan. Bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a aprender en esta capacitación? Sobre todo tres aspectos fundamentales. Número uno, acerca del dibujo y la precisión. Vamos a aprender a cómo crear dibujos técnicos precisos utilizando herramientas de dibujo, aplicando medidas y restricciones para garantizar la exactitud en nuestros diseños. Como punto número dos, hablaremos acerca de la gestión de capas y anotaciones. Vamos a aprender a cómo desarrollar habilidades en organización de dibujos mediante capas, adición de anotaciones, cotas, textos descriptivos para una documentación técnica efectiva. Igualmente, como punto número 3, aprenderemos a cómo crear plantillas personalizadas y dominar todas las técnicas de impresión de planos que son esenciales para producir documentos técnicos impresos en una alta calidad. Todo lo que he mencionado en este momento lo vamos a distribuir en 6 temas. Punto número uno. Hablaremos acerca de la introducción. Aquí aprenderemos conceptos básicos de lo que es el manejo del programa. También aprenderemos a cómo descargar e instalar de los diferentes métodos que existen el programa AutoCAD. También aprenderemos a ya conocer cada una de las partes o lo que es el manejo de la interfaz de programa. Esto es muy importante siempre antes de iniciar lo que sería ya el conocimiento, esta habilidad que vamos a adquirir en este software. Aprenderemos a manejar todos los comandos en base a cada una de las aplicaciones que existen, cómo configurar inicialmente lo que son unidades y también coordenadas, que esto ya define obviamente el área de trabajo que nosotros tenemos en AutoCAD. Como punto número 2, hablaremos acerca de las herramientas de dibujo. Tanto para el número 2 y el número 3, que son herramientas de modificación, son todas las herramientas necesarias para desarrollar cualquier tipo de proyecto. Ojo, aquí siempre nosotros vamos a ver herramientas tanto principales, otras que se las definen como secundarias. No nos vamos a quedar solamente en lo principal, vamos a detallar cada una de las herramientas que tiene este software. Como punto número 4, aprenderemos a cómo crear, cómo modificar o añadir esta función de capas en base a cierta normativa. Utilizaremos también softwares externos que nos van a ayudar a crear alguna condición en base a tablas, tal vez añadir textos de las distintas formas que existen, manejar las condiciones de directriz y obviamente empezar a configurar cada una de nuestras cotas en función a algún tipo de normativa. Como punto número 5, nosotros aprenderemos aquí, que esto es muy importante, a cómo agregar, editar y cargar bloques a nuestra propia librería dentro de AutoCAD. Esto sobre todo nos va a ahorrar mucho tiempo cuando nosotros estamos desarrollando cualquier tipo de proyecto. Igualmente en el punto número 6 hablaremos acerca de lo que es la plantilla e impresión. Aquí nosotros aprenderemos a cómo configurar correctamente una presentación para la salida final de nuestro proyecto, cómo aplicar factores de escala, cómo configurar la calidad de la impresión y cómo exportar nuestro proyecto en unas, llamémoslo una calidad muy alta, que esto nos va a dar sobre todo mayor, o digamos que el proyecto va a ser considerado de una manera tanto profesional en cada uno de los proyectos que nosotros vayamos a desarrollar. Perfecto. Demos inicio ya con el primer tema dentro de esta primera clase. AutoCAD. Tal vez las personas que ya lo han utilizado, tal vez lo han escuchado o tal vez han visto algún proyecto que ha sido desarrollado en AutoCAD, sabrán que es un software utilizado para el dibujo en 2 dimensiones y también utilizado para el modelado en 3 dimensiones. Actualmente, uno de los grandes herramientas que tiene este software, que se desarrolla ya en proyectos a nivel profesional, es el trabajo en 2 dimensiones, porque para el modelado en 3 dimensiones realmente existen otras herramientas que ya tienen propiedades un poco más altas y desarrollar tal vez lo que sería el renderizado, tal vez realizar proyectos ya topográficos, pero en una alta calidad en base a las condiciones en 3D
se utilizaría tal vez programas similares como tal vez SketchUp, ArcGIS, 3D Max, Revit, etc. AutoCAD, todos los profesionales compartimos esto, que es uno de los softwares perfectos para crear cualquier tipo de proyecto en dos dimensiones. Si bien es cierto en su creación desde 1983, que surgió como para crear tipos de piezas mecánicas o piezas de aviones, que ese fue su objetivo en un inicio, en este momento, en todo el avance, todo el desarrollo que ha tenido este software, se puede dibujar y trabajar cualquier tipo de proyecto. Por poner algunos ejemplos: diseño mecánico, diseño industrial, algún tipo de proyecto en mecatrónica, puede ser algún tipo de proyecto arquitectónico, ingeniería civil, topografía, cualquier tipo de proyecto en base a estas condiciones que tienen las herramientas dentro de AutoCAD es posible crearlo, siempre y cuando nosotros configuremos todos los parámetros, utilicemos perfectamente las herramientas que lo vamos a aprender dentro de esta capacitación. El nombre AutoCAD surge obviamente de dos palabras. Auto hace referencia a su empresa creadora, que es Autodesk, y CAD es esta traducción literaria de diseño asistido por computadora. Vamos a quedarnos en esto que dice diseño asistido por computadora. Antes de mencionar cada uno de estos requisitos que nosotros debemos tener en cuenta para poder instalar el programa, yo les invito a cada uno de ustedes que vaya a sus dispositivos móviles, sus celulares, vaya a la tienda de aplicaciones, puede ser la Play Store, la Google Store o cualquier tipo de tienda de aplicaciones que ustedes tengan. Ahí van a buscar AutoCAD. Es posible descargar una versión de AutoCAD compatible con dispositivos móviles o celulares, pero tal vez hay una condición o una condición que tal vez nos exige utilizar solamente como una herramienta de visualización. ¿Por qué? Porque cuando nosotros ejecutamos o abrimos proyectos en esta versión de dispositivos móviles sirve para eso, para poder visualizar lo que hemos trabajado en una computadora. Lo que no se puede hacer es utilizar todas las funciones en base a lo que son configuraciones de capas, introducir comandos. Existen herramientas de dibujo y modificación, pero para utilizar esas herramientas en un dispositivo móvil hay que adquirir algún tipo de suscripción o realizar algún tipo de pago. Yo realmente no recomiendo, si nosotros nos vamos a dedicar ya profesionalmente al desarrollo de proyectos en AutoCAD, utilizar un dispositivo móvil. Entonces, una de las condiciones siempre para trabajar en AutoCAD es tener cualquier tipo de computadora y vamos a ver cada uno de esos requisitos. En este momento, vamos a pasar al siguiente tema en el cual desarrollaremos o empecemos a observar cuáles son los requisitos que establece la empresa Autodesk para instalar cualquier versión de AutoCAD. El primer requisito en este momento nosotros estamos viendo que dice un sistema operativo. Si nosotros tenemos Windows 8, Windows 10 o Windows 11, es posible instalar cualquier versión de AutoCAD. Si nosotros tenemos una computadora Mac de la marca Apple, se puede instalar este software en cualquier tipo de versión. Si tenemos una computadora Windows, ojo, como mínimo debería ser Windows 8, Windows 10 o Windows 11. En este primer requisito, tal vez ustedes se preguntarán, si yo tengo Windows 8 o tengo Windows 11, ¿existe alguna diferencia en el rendimiento del programa? La respuesta es no, porque obviamente esto lo único que hace es la personalización que tienen nuestras computadoras. Entonces, ojo, mientras tengamos o estemos cumpliendo con estas versiones de Windows, no tendremos ningún tipo de problema. Hablemos acerca del segundo requisito, el procesador. Este componente en especial dentro de nuestras computadoras es muy importante porque AutoCAD trabaja en el desarrollo en base a vectores. ¿Por qué es vectores o qué es vectores? Vamos a poner ejemplo en dos aplicaciones, AutoCAD y tal vez una llamada Photoshop. Todo lo que nosotros desarrollamos en Photoshop es como una salida final de proyectos que se va a ver en base a una imagen, tal vez en un formato en JPG, en PNG, utilizando factores de color, etc. Todo lo que nosotros estamos exportando en ese proyecto como Photoshop siempre se exporta en píxeles. Ahora, si nosotros estamos trabajando sobre AutoCAD y he mencionado que trabaja en base a vectores,
Es porque todo lo que nosotros creamos, todas las herramientas de dibujo es en base a la creación de líneas. Entonces, este componente llamado procesador es uno de los más importantes. Ya voy a mencionar aquí cuáles son los pasos que debemos seguir para conocer qué tipo de componentes tiene mi computadora. Pero primero veamos de cierta forma la teoría. El procesador no es más que el cerebro del sistema que se encarga de ejecutar todas las acciones dentro de mi computadora. Aquí, cuando nosotros hablamos acerca de un procesador, es muy fácil que nosotros lo reconozcamos tal vez por nombres. Intel Core i5, Intel Core i3, i7, i9 de décima generación, de onceava generación, etc. Los nombres parecen muy interesantes, pero lo que nosotros debemos tomar en cuenta cuando queremos utilizar AutoCAD o tal vez utilizar otro tipo de aplicación o programa es que aquí nos recomienda que como mínimo deberíamos tener 2.5, 2.9 GHz como mínimo. Esa es la velocidad en la cual está trabajando ese procesador. Si nosotros tenemos una computadora, como digo, ya vamos a revisar los componentes y este es uno de los procesos que ustedes deberían hacerlo. También inclusive cuando estén pensando en comprar o adquirir una nueva computadora, hay que fijarnos siempre en lo que estamos mencionando en este momento. Si mi computadora tiene un procesador que va a una velocidad mayor a 2.9, estaría perfecto, porque esto que estamos viendo en este momento es solamente lo mínimo. Mientras más capacidad tenga, más velocidad tenga el procesador, el rendimiento será adecuado. No quiere decir que va a ser mejor, solamente será adecuado. ¿Qué pasa tal vez si mi computadora tiene un procesador con una velocidad menor? Dentro de lo que es el trabajo en AutoCAD y en el software, es posible configurar las opciones del rendimiento en base al procesador que yo tenga. ¿Qué quiere decir? A pesar de que yo tenga una computadora tal vez muy básica, que no cumple tal vez con alguno de los requisitos que establece Autodesk, es posible configurar el rendimiento, entonces no tenga ningún tipo, no van a tener ningún tipo de problema siempre y cuando sigan todas las recomendaciones y todos los pasos que vamos a mostrar en esta primera clase. Ahora, hablemos acerca de este tercer requisito llamado la memoria RAM. Tal vez ustedes conozcan ya que es este componente, que aquí como mínimo dice que nosotros deberíamos tener una memoria RAM de 8 gigas, 16 gigas en adelante. Hablemos aquí, vamos a tomar en cuenta unas ciertas recomendaciones que yo suelo siempre compartir dentro de estas capacitaciones. Si tal vez en mi computadora que estamos trabajando en este momento, voy a utilizar solamente el programa AutoCAD, voy a abrir algún otro programa a la vez, como puede ser algo del paquete Office, como Word, Excel, PowerPoint, y tal vez voy a abrir un navegador para consultar información, inclusive para escuchar música. Como mínimo, nuestra computadora debería tener 8 gigas, como mínimo, siempre y cuando nosotros utilicemos solamente esos programas. Pero ¿qué pasaría si yo sé que mi computadora voy a utilizar a la vez? En algún futuro sé que voy a instalar programas como Illustrator, Photoshop, tal vez programas como ArcGIS, Navisworks, Inventor, SketchUp, Lumion, etcétera. Obviamente la capacidad que debe tener nuestra computadora debe ser, y yo lo recomiendo que sería una memoria RAM de 16 gigas en adelante. Todo lo que estoy mencionando en este momento hay que tomar en cuenta si mi computadora necesito realizar algún tipo de modificación en base a sus componentes o si estamos pensando en adquirir una computadora, tomen en cuenta las recomendaciones que hago en este momento, que les van a ser de mucha utilidad. Hablemos acerca del cuarto requisito, la pantalla. Si bien es cierto, aquí recomienda que deberíamos tener una pantalla de 1920 por 1080 píxeles, que esto sería como una resolución Full HD, pero ojo, esto solamente es una recomendación, porque si nosotros tenemos una computadora que ya tiene algún cierto tiempo, alguna antigüedad, tal vez tenemos una pantalla un poco antigua, no tengan ningún tipo de miedo, digamos que tal vez no voy a poder descargar e instalar AutoCAD,
porque sí es posible trabajar. Aquí la recomendación que hacen en base a la pantalla es cuando en algún momento estemos utilizando funciones ya avanzadas, como, o sobre todo la escala del proyecto que se trabaje en base a condicionantes de texturas, siempre y cuando esa sea la condición del proyecto. ¿Cuáles pueden ser? Tal vez algún proyecto urbano, algún proyecto de diseño de vías o tal vez algún proyecto a gran escala como el desarrollo territorial de una ciudad, en la cual tenemos que ir zonificando cada una de esas zonas. Esa sería tal vez la condición de tener una pantalla en Full HD. Pero aquí esto no es un requisito o tener algo indispensable en base a esta capacidad, porque he mencionado que AutoCAD trabaja en base a la creación de líneas. Eso es lo único que trabaja dentro de este software. Y aquí va nuevamente una nueva recomendación. Si nosotros en algún momento tal vez sabemos que vamos a utilizar programas de diseño gráfico, de diseño o edición de videos, tal vez programas de animación digital, modelado en 3 dimensiones, render, recorridos virtuales, ahí sí nosotros podríamos adquirir o cambiar nuestra pantalla por una con mejor resolución, como mínimo en calidad Full HD, porque esa es la condición, trabajar sobre píxeles. Si ustedes tal vez tienen una laptop, igualmente esto no habría ningún inconveniente si tenemos una laptop, a veces dependiendo qué tipo de proyectos o en el área profesional que nosotros nos dedicamos, sería más conveniente tener una laptop. Esto solamente es una sugerencia, pero suele haber tal vez un inconveniente cuando nosotros instalamos en una laptop, cuando la pantalla no tiene la escala que AutoCAD recomienda, de visualización sobre todo del programa. Cuando ustedes ya realicen el proceso de instalación, o tal vez si ya tienen instalado AutoCAD y cuando inician en una laptop aparece un mensaje que dice la escala no es la correcta, es muy fácil arreglar eso. Vamos a ir a nuestro escritorio, presionamos clic derecho, vamos a configuración de la pantalla y cambiamos la escala al 100%. Esa es la solución en el caso de que aparezca ese mensaje. Si no aparece, no hay que realizar ningún tipo de configuración dentro de nuestras computadoras. Hablemos acerca de este quinto requisito, la tarjeta gráfica. Nuevamente, si nosotros estaríamos trabajando sobre proyectos de gran escala, en la cual la condición sería trabajar siempre sobre texturas, o tal vez vamos a utilizar programas como, nuevamente voy a mencionar, de diseño gráfico, edición de videos, renders, modelado en 3 dimensiones, etcétera. Como mínimo, aquí AutoCAD recomienda que deberíamos tener una tarjeta gráfica de 4 gigas de video. Si en mi computadora no lo tengo, ¿qué pasaría? Como AutoCAD nuevamente trabaja en base a esta condición de vectores, no es necesario a veces tener una tarjeta gráfica, porque el procesador ya suele venir con gráficos integrados. Si solamente vamos a trabajar sobre AutoCAD en estos tipos de proyectos que yo he mencionado, obviamente no es necesario adquirir una tarjeta gráfica. Si en algún momento voy a desarrollar proyectos de los que he mencionado, deberíamos aquí, lo que sí recomiendo es una tarjeta gráfica de 8 gigas en adelante. Eso sería lo óptimo para no tener ningún tipo de inconveniente en el desarrollo de esos otros proyectos. Hablemos acerca de este sexto requisito, la memoria. Si bien es cierto, dice que solamente deberíamos tener 7 gigas de espacio libre en nuestras computadoras, este programa no es tan pesado, no es complejo instalarlo, ni tampoco tiene grandes requisitos o deberíamos tener una computadora eh, con altos componentes, una computadora de un alto precio solamente para instalar AutoCAD. No. Este programa se adapta a cualquier condición en cualquier tipo de computadora. Pero hablemos acerca de la memoria. Sobre todo aquí yo voy a hacer una recomendación. Cuando nosotros tenemos una computadora que ya tiene algún cierto tiempo, alguna antigüedad, normalmente ese tipo de computadora, sea una laptop, una computadora de escritorio, se instalaba, o más bien el componente que se utilizaba era un disco duro. Hablemos acerca de cómo yo puedo reconocer si mi computadora tiene un disco duro.
Es muy fácil porque cuando nosotros prendemos la computadora y se demora más de 30 segundos en iniciarse, inclusive más de un minuto en algunos casos, sabemos que es un disco duro. Hablemos solamente de AutoCAD. Cuando nosotros abrimos el programa, suele demorarse, teniendo el disco duro, de 50, un minuto en adelante solamente en abrirse. Ahora hablemos de este componente que tal vez ustedes lo han escuchado, que se lo conoce como un disco de estado sólido. Si nosotros modificamos, o tal vez ya lo tenemos, la diferencia es muy notoria. Cuando iniciamos la computadora suele demorarse solamente hasta como máximo 10 segundos solamente en iniciarse. Y en AutoCAD, cuando nosotros abrimos el programa y tenemos un disco de estado sólido en nuestra computadora, sea de escritorio o una laptop, vamos a ver que se va a demorar entre 5 y 10 segundos. Perfecto, ustedes dirán, tal vez yo no requiero, yo tengo todo el tiempo disponible para abrir estos softwares, pero realmente no es así porque nosotros no solamente utilizaríamos AutoCAD, sino varios programas a la vez, de los que he mencionado anteriormente. Entonces yo sí recomiendo aquí, si ustedes ya tienen una computadora, sea una laptop o una de escritorio y tienen un disco duro, les recomiendo que se cambien a un disco de estado sólido. Los precios en el mercado realmente son muy económicos en este momento. Hay precios de $25 en adelante que ustedes van a ver un gran rendimiento, no solamente en AutoCAD, sino en su computadora en general. Bien, perfecto. Hablemos en este momento cuál es el proceso para poder descargar e instalar una versión de AutoCAD en nuestras computadoras. Voy a compartir en este momento el link dentro del chat para que ustedes puedan visitar. Pero sin antes, me había falta mencionarles lo siguiente. ¿Cómo yo sé en mi computadora qué tipo de componentes yo tengo en este momento? Es muy fácil. Si nosotros vamos a la parte inferior de nuestra computadora, hay como una especie de lupa. A veces en alguna versión de Windows es como un recuadro alargado que dice búsqueda o buscar. Nosotros presionamos un clic ahí, escribimos en este momento ejecutar y presionamos Enter. Lo mismo y una forma a veces un poco más rápida es presionamos la tecla Windows más la tecla R y nosotros podemos abrir directamente ese cuadro de diálogo. Bien, permítanme por aquí. Windows R. La tecla Windows, para las personas que no lo conozcan, es la que está entre la tecla Control y la tecla Alt. Esa es la tecla Windows. Cuando se abre esta ventana o este recuadro de diálogo, ¿qué es lo que nosotros vamos a escribir? Voy a colocar igualmente aquí dentro del chat. Escribimos DXDIAG, presionamos Enter o presionamos un clic en aceptar. Aquí lo que va a hacer nuestra computadora es abrir una herramienta de diagnóstico para poder reconocer qué es lo que tenemos en base a los componentes. Voy a ir señalando por aquí. En este momento nosotros estamos confirmando que nuestra computadora tiene una versión de Windows 11 de 64 bits. Estamos cumpliendo ya con el primer requisito que decía lo mínimo Windows 8, Windows 10 o Windows 11. Hablemos acerca del procesador. Aquí dice Intel Core i7 de 10ª generación, de tantos núcleos, etcétera. Yo he mencionado que el nombre parece interesante, pero lo que nosotros debemos siempre observar es a qué velocidad va ese procesador, que aquí dice 2.90 GHz. Si dice un valor mayor, obviamente el rendimiento será adecuado. Si la capacidad o aquí la velocidad del procesador es menor, recuerden que yo he mencionado que es posible configurar el software AutoCAD en base a los componentes que nosotros tengamos, así sea una computadora básica. Estamos ya cumpliendo con el segundo requisito, la memoria RAM. Aquí estamos viendo que esta computadora tiene una memoria RAM de 16 gigas. Esto mismo ustedes ya lo pueden ir confirmando en cada una de sus computadoras utilizando este proceso que he mencionado en este momento. Si vamos a pantalla, aquí esto es muy importante a veces cuando yo no sé si mi computadora tiene una tarjeta de video, una tarjeta gráfica o no. Aquí nosotros estamos viendo que sí posee una tarjeta gráfica porque dice NVIDIA GeForce
TX 2060 Super. Nuevamente, el nombre está muy interesante, pero lo que nosotros siempre debemos aquí confirmar es qué capacidad de video tiene esta tarjeta gráfica que dice que es de 8 gigas. Entonces está dentro de los 6 requisitos que establecía la empresa Autodesk. Si ustedes están observando que aquí no dice alguna tarjeta de video o solamente dice Intel Graphics, obviamente dice que el procesador ya tiene gráficos integrados. Entonces es posible trabajar sin problema dentro de AutoCAD. Este es el proceso en el cual cada uno de nosotros podemos ver qué componentes tiene nuestra computadora. Pasemos ya en este momento a lo que es visitar la página de Autodesk, que les he colocado el link dentro del chat, para obviamente poder descargar una versión de AutoCAD o el software AutoCAD en sí. En este momento aquí lo que podemos ver es ciertas noticias, novedades de lo que nos dice la empresa Autodesk, pero aquí lo que nos interesa es descargar. Si nosotros vamos aquí a productos, presionamos un clic, hay diferentes tipos de categorías. Autodesk también es la empresa encargada de desarrollar softwares como, tal vez ustedes lo han escuchado, Revit, Inventor, Fusion, Navisworks, 3D Max, Maya, etc. A veces es muy importante, ojo, cuando nosotros estamos trabajando sobre esos tipos de softwares y queremos que sea compatible con lo que estamos desarrollando en AutoCAD, entonces, ojo, esto es muy importante conocerlo en este momento. Si nosotros queremos descargar AutoCAD, vamos a Arquitectura, Ingeniería y Construcción y presionamos un clic en AutoCAD. Aquí en este momento voy a mencionar las 3 formas oficiales que existen para descargar este software. Una de ellas pueden ver en este momento que dice comprar AutoCAD. Si nosotros vemos, por aquí dice suscripción mensual de 1 año o cada 3 años. Lo que estaríamos haciendo en ese momento es adquirir una licencia. Pero ustedes ya se están dando cuenta que la licencia solamente por un mes dice que cuesta 291 euros. Esto obviamente resulta bastante costoso, sobre todo porque aquí los precios que ustedes están observando se manejan en una economía en países como en Europa. En países en Latinoamérica, obviamente esta condición de estos costos resultan muy altos. Y también yo personalmente no lo recomiendo, porque a veces no resulta tan rentable como parece, porque nosotros no solamente vamos a utilizar AutoCAD, en algún momento vamos a instalar otro tipo de programas. Y si nosotros adquirimos licencia por cada uno de esos programas, tal vez estamos trabajando independientemente, tenemos nuestra propia oficina, obviamente hay otros gastos que cubrir. Entonces, tal vez adquirir esta licencia muy costosa no sería lo adecuado. Si ustedes tal vez tienen las capacidades económicas, lo pueden hacer sin problema, pero yo personalmente no lo recomiendo. Hablemos acerca de este segundo proceso en el cual podemos descargar. Ojo, aquí dice una prueba gratuita. Cualquiera de las 3 formas oficiales que nosotros utilicemos en este momento siempre va a descargar la última versión de AutoCAD, que en este momento es la 2025. Pero tal vez ustedes en algún momento se hayan hecho esta pregunta. ¿Es necesario siempre estar actualizando AutoCAD, siempre tener la última versión, que en este momento es la 2025, solamente para desarrollar, o tal vez con la idea de que yo voy a desarrollar proyectos en una alta calidad? Todos los profesionales siempre tienen actualizaciones dentro de este software. La verdad es que no es así. AutoCAD, desde la versión 2018 en adelante, todo, absolutamente todo, es normalizado y es completamente igual. ¿En base a qué? ¿Qué es lo importante cuando nosotros desarrollamos proyectos en AutoCAD? El trabajo en base a comandos, la configuración de unidades, el trabajo dentro del área de AutoCAD en las condiciones de coordenadas, cuál es la forma en la cual nosotros escribimos, ejecutamos cada una de las acciones en el software, cómo configurar obviamente todas las herramientas que hemos mencionado anteriormente. Eso es lo que ya está normalizado desde la versión 2018 en adelante.
¿Cuál es el único gran cambio que existe en versiones actualizadas? Por ejemplo, la 2024, la 2025, que salió hace algunas semanas. El único cambio es, ojo, el logo, que ahora tiene una condición un poco más minimalista, y el color dentro de la pantalla inicial. ¿Ustedes consideran tal vez que sería necesario siempre actualizar AutoCAD solamente para ver un logo más interesante o unos colores más interesantes, también digámoslo así? La respuesta es no. Como digo, si nosotros ya tenemos instalado una versión de AutoCAD, que puede ser 2018, 19, 20, 21, 24, no hay ningún tipo de diferencia. Pero aquí yo sí les hago la siguiente recomendación. Si ustedes tal vez tienen una computadora que es básica o tal vez con una computadora de gama media, cuando nosotros instalamos la última versión de AutoCAD, obviamente los componentes deben tener requisitos más altos en base al procesador, tener una tarjeta gráfica, tal vez obviamente considerar lo que sería la pantalla, el espacio disponible. Entonces, ojo, mientras más actual sea la versión, más alta debería tener los componentes dentro de mi computadora. Es por eso que aquí nosotros vamos a mencionar una versión en la cual vamos a ir trabajando que no van a tener ningún tipo de problema. Como digo, no existe ninguna diferencia de trabajar en cualquier tipo de versión de AutoCAD. ¿Por qué he mencionado esto? Porque si nosotros utilizamos las tres formas oficiales que existen en este momento, solamente descargará la versión 2025. Y una de las grandes novedades que hay en esta versión es que han agregado un botón de soporte de inteligencia artificial. Esta inteligencia artificial en este momento solamente está en fase beta. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace esa inteligencia artificial? No quiere decir que desarrolle mi proyecto. Yo le digo, tal vez haga esto y desarrolle el proyecto. No. Lo único que hace es algo similar a ChatGPT. Yo escribo, por ejemplo, ¿qué tipo de herramienta puedo utilizar para esto? Me va a indicar de una forma textual. Pero aquí AutoCAD, o lo que tal vez la empresa AutoCAD, Autodesk ha desarrollado en este momento, es que tal vez ya tome en cuenta que nosotros ya hemos utilizado anteriormente AutoCAD. Pero si nunca lo hemos utilizado, todo lo que marca ahí textualmente nos va a resultar bastante complejo entenderlo. Entonces, por eso que esa herramienta es en este momento algo muy secundario, no se lo utiliza realmente y también está en fase beta. Entonces, tal vez actualizar a la última versión tampoco sería recomendable solamente por esta condición. Cuando nosotros presionamos aquí un clic en descargar una prueba gratuita, bien, estaba viendo aquí dentro del chat, por favor, me confirman, me dicen que no me pueden escuchar. Tal vez me confirman, tal vez si esto está pasando para todos ustedes. Y yo realmente aquí siempre suelo corroborar en mi computadora, pero tal vez si no me escuchan en este momento. Bien, perfecto. Tal vez lo que le recomiendo es salir de la sesión e iniciar nuevamente para que usted pueda solucionar esto. Bien, hablemos lo que estábamos desarrollando en este momento, que era la prueba gratuita. Si ustedes descargan esta prueba gratuita, va a descargar la versión de 2025, pero solamente les va a permitir utilizar en un lapso de 30 días. Una vez que nosotros ya instalamos, sea que utilicemos el software o no, una vez que se cumplen los 30 días, ¿qué es lo que va a pasar? Primero es que no nos va a dejar ya utilizar el software y va a aparecer un mensaje en el que dice, muchas gracias por utilizar AutoCAD, adquiera una suscripción, en la cual he mencionado que realmente resultaría muy costosa. Entonces, este paso yo les recomiendo a veces si ustedes quieren probar la nueva versión de AutoCAD, solamente ver alguna novedad que existe, tal vez podríamos descargar esa versión de prueba gratuita. Y la tercera forma de descargar oficialmente es creándose una cuenta, pero aquí la condición obligatoria es que deberíamos tener un correo institucional. ¿Por qué? Porque nos va a permitir descargar una versión estudiantil. Ojo, la condición ahí es tener un correo institucional. Si somos parte de una universidad, de un instituto tecnológico y tenemos ese correo, ya podemos descargar una versión estudiantil que primero
no tiene todas las funciones completas de lo que tiene AutoCAD en sí, y también se va a permitir utilizar solamente en el lapso de un año. ¿Qué es lo que va a pasar cuando finalice ese año? En algún momento me habían comentado aquí dentro del chat, yo solamente me creo otro correo e inicio sesión. La verdad es que no es así, porque el correo institucional nos dan solamente uno en toda la carrera. Entonces, solamente se va a permitir utilizar en un solo año. Si nosotros descargamos esta prueba estudiantil con un correo que no sea institucional, no es posible, porque esa es la condición que establece aquí la empresa Autodesk. Cuando finaliza ese año, ¿qué es lo que va a pasar? Nuevamente va a decir, muchas gracias por utilizar AutoCAD, adquiera estas suscripciones que se presentan aquí dentro de pantalla. Entonces, tomen en cuenta aquí cada uno de estos tres procesos que existen para descargar AutoCAD, pero igualmente, de parte del Instituto de Capacitación Espinosa de los Monteros, vamos a poner a disposición a cada uno de ustedes una forma mucho más fácil, mucho más rápida, en la cual nosotros podemos adquirir alguna versión de AutoCAD con licencia ilimitada e instalar en el número de computadoras que nosotros necesitemos. Porque aquí, ojo, siempre que descargamos de una forma oficial, solamente se permite utilizar en una sola computadora. Pero las versiones que nosotros vamos a compartir por parte del instituto se puede utilizar en el número de computadoras que ustedes necesiten y tiene una licencia totalmente ilimitada. Este proceso vamos a mencionar al finalizar la clase del día de hoy. ¿Por qué? Porque si nosotros en este momento vemos todo el proceso para descargar e instalar el programa, se nos iría casi, obviamente, 2 o 3 clases solamente para ver este proceso. Igualmente, no tengan ningún problema porque sea que utilicemos las versiones oficiales o las que se comparten a través del instituto, el proceso para instalar es muy fácil. Entonces, ojo, tomemos en cuenta estas condiciones. Bien, en este momento para todos ustedes, recuerden que en esta clase del día de hoy no es necesario que ustedes ya tengan instalado una versión de AutoCAD. En el caso de que no lo tengan, si ya tienen una versión de AutoCAD instalada, perfecto, no habría ningún inconveniente igualmente. Cuando nosotros ya vamos a trabajar en AutoCAD en este momento, nosotros estamos viendo lo siguiente, presten mucha atención. Estamos viendo que dice AutoCAD 2022. ¿Por qué? Porque tal vez no es una versión AutoCAD actualizada. Ya había mencionado que la única gran diferencia es el logo y el color que estamos viendo en esta pantalla inicial. Entonces, no sería necesario forzar a mi computadora solamente por tener una versión actualizada. Inclusive, ya vamos a ver, vamos a hacer una comprobación con cada uno de ustedes para que observen que realmente no hay ninguna diferencia. Ahora, esta versión 2022 y también inclusive la versión AutoCAD 2021, la empresa Autodesk y todos los profesionales comparten esto que es una de las versiones mucho más fáciles a veces de trabajar, sobre todo con las condiciones de los componentes que tenga mi computadora. ¿Por qué? Porque si yo tengo una computadora de gama básica, una computadora de gama media, siempre vamos a poder configurar aquí dentro de este software el rendimiento para no tener ningún tipo de problema en el desarrollo de proyectos. Entonces, ojo, tome en cuenta por qué se trabaja en base a esta versión. Ahora en español. Es muy importante, y esto tal vez a veces suele haber este debate en varios profesionales que dicen lo siguiente. Tal vez yo porque en algún momento vi que algún profesional utilizaba la versión de inglés, o tal vez yo en la universidad vi que mis compañeros utilizaban esta versión, yo también tengo que aprender así. Realmente no es así. ¿Por qué? Cuando nosotros ya vamos a desarrollar proyectos a nivel profesional y sobre todo vamos a querer utilizar todas las herramientas, cuando utilizamos la versión en inglés es siempre, llamémoslo obligatorio, aprendernos todos los comandos porque deberíamos escribirlos textualmente. Los comandos en AutoCAD suelen ser más de 100. Ya vamos a pasar a ese tema. Igualmente, también resulta a veces un poco complejo porque si nosotros no tenemos tal vez un conocimiento básico en inglés y vemos al momento de configurar opciones
aplicar parámetros resultaría bastante complejo. Esto no pasa con la versión en AutoCAD. ¿Por qué? Porque aquí es muy fácil reconocer todas las configuraciones que vamos a realizar y hablemos acerca de los comandos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo quiero empezar en este momento? Tal vez yo les haría esa pregunta. ¿Cómo yo creo en este momento una directriz? Si nosotros estamos utilizando inglés, tendría que haberme aprendido o tal vez hacer esta traducción de cómo sería ejecutar el comando directriz. Cuando utilizamos el software AutoCAD en español es muy fácil, porque el comando que vamos a utilizar se escribe igualmente dentro de la ventana de comandos. Por ejemplo, si quiero crear una directriz, escribo directriz. Si quiero ejecutar o desarrollar una tabla, escribo tabla. Si quiero escalar un objeto, escribo escala. Si quiero copiar un objeto, escribo copiar. Entonces, todo tiene mucha relación en base a la condición del idioma. Entonces, ojo, esto es lo que nosotros podríamos aplicar de por qué nosotros vamos a desarrollar cada uno de estos temas en estas versiones de AutoCAD. Cuando nosotros iniciamos por primera vez el software, vamos a ver en este momento que hay, llamémoslo como una primera columna, un color un poco más oscuro, y por acá una ventana con un color un poco más claro. En esta primera ventana nosotros podemos encontrar las siguientes opciones. Una que se llama abrir. Si yo presiono aquí un clic, AutoCAD va a abrir una ventana en la cual me dice busque el archivo que tal vez necesita abrir en este momento. Entonces yo aquí tendría que buscar en mi escritorio, en la carpeta de descargas, en la carpeta de documentos, presionar un clic, presionar en abrir y se va a abrir ese archivo en el cual nosotros queremos trabajar, pero siempre y cuando ya lo hayamos descargado, lo hayamos trabajado. Si nosotros vamos a esta segunda opción, aquí dice nuevo. Cuando nosotros presionamos un clic en este momento, se va a abrir ya un nuevo documento que esté configurado con valores predeterminados. Pero si nosotros presionamos un clic en esta flecha que indica hacia abajo en la parte derecha, nosotros podemos aquí configurar o tal vez activar algún tipo de plantilla. En este momento, como todavía no hemos desarrollado, no hemos creado plantillas, es muy importante, ojo, que nosotros presionemos un clic en buscar plantillas y siempre nosotros vamos a seleccionar en este momento la versión llamada ACAD ISO. ¿Por qué? Obviamente esta versión nos va a permitir a nosotros trabajar sobre las unidades obviamente en funciones métricas, porque el desarrollo de proyectos en AutoCAD primero, la configuración de láminas de presentaciones siempre será en una normativa ISO, que la normativa ISO siempre viene en funciones de milímetros, pero lo que nosotros trabajamos dentro del área de dibujo siempre será en base a la unidad en metros. Entonces, siempre nosotros deberíamos aquí confirmar, presionar un clic en esta opción, presionar un clic en abrir, para que siempre cuando nosotros abramos un nuevo documento, ese es el formato que se active en este momento. Recuerden la versión ACAD ISO. También por aquí nosotros podemos ver opciones ya complementarias, que sería presionar un clic para ver estrategias de aprendizaje, alguna recomendación sobre alguna herramienta. Por acá, novedades, ayuda en línea, foro de la comunidad, soporte al cliente, que lo que hace es redirigir a la página web de Autodesk. Esto lo podemos hacer visitando el navegador, colocando Autodesk y podemos ver lo mismo que está aquí. Por acá también nosotros podemos descargar esa versión para dispositivos móviles que ya les había mencionado cómo se desarrolla y por acá trabajar sobre una aplicación web en la cual están limitadas las herramientas que podemos utilizar. Entonces, ojo, esto es lo primero que podemos ver en esta pantalla inicial. Aquí hay una condición muy interesante que se llama documentos recientes. Aquí lo que nosotros podemos ver es lo siguiente. Hay como un recuadro que nos indica la previsualización de algo. Lo que nosotros estamos viendo ahí es el contenido del documento que nosotros hemos trabajado recientemente. ¿Por qué sabemos que es un documento reciente? Porque aquí primero nos ayuda a identificar cuál es el nombre de ese archivo. Por aquí dice guía completa AutoCAD, por acá planos arquitectónicos. Y también nos ayuda a reconocer cuándo fue la última vez que yo abrí este documento en la información en la parte inferior.
Dice, este archivo lo hemos abierto el día miércoles 15 de mayo de 2024 a las 14:57 con 40 segundos. Esta información es muy valiosa porque siempre nos va a ayudar a ahorrar tiempo. ¿Por qué? Porque si yo estoy trabajando sobre varios proyectos en el día, en el transcurso de la semana, y tengo guardado en diferentes carpetas dentro de mi computadora, esto me ahorra mucho tiempo porque no tendría que estar buscando carpeta por carpeta en mi computadora solamente para abrir un archivo. Entonces, si yo sé que este es el trabajo en el cual voy a trabajar, presiono un clic y directamente ya trabajamos sobre él. En este momento nosotros ya conocemos esta pantalla inicial dentro de la interfaz de AutoCAD y ahora, para crear o iniciar ya un nuevo dibujo, un nuevo documento, nosotros vamos a presionar aquí un clic en Nuevo. Bien, yo como tengo ya una plantilla ya obviamente creada, que también vamos a aprender cómo desarrollar en este momento, se abre directamente esa plantilla. Pero recuerden que es importante que nosotros tengamos configurada la versión ACAD ISO.dwt, que es lo que les va a pasar a ustedes cuando presionan un clic en Nuevo. Que en este momento ya podemos ver la pantalla o la interfaz del software en AutoCAD. Y en este momento nosotros vamos a hacer la siguiente o vamos a corroborar lo que yo he mencionado. Recuerden que esta versión que estamos trabajando en AutoCAD 2022, pero yo les voy a hacer aquí una pregunta que me pueden ayudar respondiendo dentro del chat. Si ustedes tienen una versión distinta a la versión 2022, si ustedes ya abrieron en este momento el software AutoCAD, lo mismo que están observando en mi pantalla es absolutamente igual a lo que ustedes tienen en su pantalla. Por favor, me pueden ayudar com- comprobando, corroborando en este momento dentro del chat. Solamente me pueden colocar sí, es lo mismo, o tal vez lo que ustedes quieran colocar en el chat en este momento. Bien, perfecto. Como les había mencionado, esto es lo único que nosotros podemos ya tomar en cuenta de qué es lo importante cuando tenemos cualquier versión de AutoCAD instalada, porque lo que estamos observando en pantalla es lo que nos va a permitir a nosotros ya desarrollar cualquier tipo de proyecto, en la cual había mencionado que no es necesario tal vez actualizar siempre la última versión de AutoCAD para ver que tal vez algo es distinto en este momento y la verdad no es así. Bien, perfecto. Vamos ya en este momento voy a ir señalando varias opciones en las cuales nosotros aquí vamos a aprender a cómo se llaman cada una de estas partes, qué debemos ir configurando, qué debemos tal vez activar o desactivar o cómo configurar correctamente en este momento ya el espacio de trabajo en este software. Bien, permítanme por aquí. Listo. Todo lo que ustedes están observando en este recuadro de color rojo que he marcado aquí, se lo conoce como el área de dibujo. El área de dibujo siempre tendrá un color uniforme y aquí en este espacio que yo he señalado vamos a poder crear cualquier tipo de proyecto. En este momento el espacio parece que fuera solamente lo que tenemos en el área disponible, pero el área de trabajo en AutoCAD es completamente ilimitado. Nosotros podemos crear cualquier tipo de proyecto a cualquier escala. Y aquí es muy importante, una vez que ya conocemos cuál es el área de dibujo, empezar a trabajar sobre él en función al mouse. Porque aquí lo que nosotros estamos viendo es que aparece un cursor, una cruz, en la cual a esto se lo conoce como el cursor de AutoCAD. ¿Por qué es importante mencionar esto en este momento? Por aquí voy a crear una figura cualquiera. Ojo, esto solamente es para mostrar cuáles son las condiciones de lo que se trabaja en base al cursor. Si nosotros queremos acercar el área de trabajo, podemos utilizar nuestro mouse con el botón del medio, el botón de scroll o la rueda de scroll. Si hacemos hacia adelante, ojo, sin tener presionado, solamente lo hacemos hacia adelante, estamos viendo que el área de trabajo estamos acercando haciendo un zoom. Si yo quiero alejar el área de trabajo, hacemos el botón de scroll hacia la parte posterior. Entonces aquí nosotros podemos hacer un número ilimitado de veces hacia atrás, obviamente alejar el área de trabajo, y ya podemos observar que en este momento el espacio de trabajo es totalmente ilimitado. Y en este momento,
Es muy importante si tal vez ustedes utilizan una laptop y llamémoslo, es casi obligatorio tener un mouse físico, sea que es un mouse alámbrico, inalámbrico, eh, tal vez un mouse ergonómico, de tal vez alguna marca, tiene luces LED, realmente eso no importa. Lo que importa realmente cuando nosotros tenemos un mouse, pero siempre y cuando sea físico, es ese botón del medio llamado scroll. Porque si nosotros aquí queremos desplazarnos paralelamente dentro del área de dibujo, sin perder la proporción de ese objeto, presionamos ese botón de scroll, mantenemos presionado y aquí podemos ver que hay una mano. Si yo desplazo en este momento el cursor sobre el área de dibujo, estamos viendo que se está moviendo paralelamente sin perder la proporción de ese objeto. Entonces, esto no lo podemos hacer, obviamente, si solamente estamos utilizando el mousepad de una laptop. Entonces aquí yo sí les recomiendo, ¿no? Si ustedes están trabajando sobre una laptop y no tienen un mouse físico, lo pueden adquirir. Como digo, no es necesario a veces comprar un mouse de a un alto precio, tal vez un mouse con luces LED, inalámbrico, alámbrico, lo que a usted mejor le convenga en este momento. Esto se puede hacer y desarrollar a través del mouse. En este momento estamos viendo que siempre va a tener esta forma dentro del área de dibujo, pero si nosotros vamos sobre la parte superior o la parte inferior, en ese momento ya se convierte en el mismo cursor que utilizamos dentro de nuestra computadora. Lo único que cambia es la forma. Lo que estoy señalando en este momento dentro del área de dibujo se lo conoce como, bien, se lo conoce como la barra de estado. Hay algunas opciones en este momento que suelen venir activadas. Hay algunas que no suelen mostrarse cuando nosotros iniciamos el trabajo en AutoCAD y tal vez no hemos configurado nada. Entonces aquí vamos a ver en este momento qué opciones debo activar, cuáles debo desactivar para nosotros trabajar de la manera correcta dentro de este software. Primero, voy a señalar por aquí esta primera herramienta. Bien, donde señalado en este momento dentro de la barra de estado, lo primero identifiquemos que hay algunos de ellos que están con algún tipo de fondo de color azul, lo que significa es que esas herramientas están activadas. Esta primera herramienta, si yo desplazo el cursor hacia allá, mantengo solamente el cursor, no lo muevo, no presiono nada, siempre AutoCAD nos ayuda a identificar qué opción es, a veces cuando nosotros no podemos o no estamos tan familiarizados con este software, porque aquí dice, esta opción al momento de presionar un clic, lo que va a hacer es activar o desactivar la rejilla del dibujo. Y ahí nosotros también estamos viendo que aparece una tecla y un número. Dice que esta misma opción nosotros lo podemos hacer presionando la tecla F7. Entonces utilicemos esto y veamos que es la rejilla del dibujo. Si yo presiono un clic aquí, primero vamos a ver que eh, el botón en este momento ya no tiene ese fondo de color azul. Y lo que estábamos viendo antes en el área de dibujo, la rejilla del dibujo, ha desaparecido. Esto a veces suele ser útil cuando nosotros configuramos la apariencia del programa, que como digo, ya vamos a ver cómo lo realizamos. Pero si yo quiero activarlo o lo mantengo activado, la rejilla de dibujo no es como una especie de cuadrícula en la cual nos ayuda a identificar a veces la proporción de algún objeto, trabajar sobre herramientas ortogonales. Esa sería la condición a veces de tener activada la rejilla de dibujo o no. Esta decisión nosotros la podemos tomar en este momento si la activamos o no, porque tal vez no tiene mucho que ver con el desarrollo de estos proyectos que hacemos en AutoCAD. Esta misma acción nosotros lo podemos realizar en este momento que ya se lo conocen como atajos de teclado, que es presionando la tecla F7. Si yo presiono F7, podemos ver que en este momento se activa y se desactiva cada vez que presiono esa tecla. F7. Suele pasar a veces cuando nosotros tenemos una laptop que cuando presiono la tecla F7, a veces estamos subiendo el brillo, bajando el brillo, subiendo el volumen, bajando el volumen. Si eso les pasa en este momento, que solamente pasa cuando tenemos una laptop, deben presionar una tecla adicional.
que es la tecla fin o la tecla Fn, más F7, F8, F6, F5, dependiendo de la acción que nosotros queremos realizar. Recuerden, esto solamente pasa para algunas laptops porque la condición de lo que sería el teclado es distinta. Pero si ustedes tal vez resultan que es muy complejo presionar fin más F7 o tal vez no lo quieren hacer, recuerden que presionando clic aquí podemos activar o desactivar estas opciones. Esta herramienta que nosotros estamos viendo en la parte derecha, en este momento está desactivada. A eso se lo conoce como el modo forzo cursor o el snap mode, que también podemos activar y desactivar presionando un clic o utilizando una tecla de acceso rápido que es la tecla F9. Cuando yo activo esta opción y no se recomienda activarla, lo que va a hacer es lo siguiente. Cuando nosotros estamos utilizando herramientas, sea de dibujo, de modificación, va a condicionar qué tipo de modificaciones podemos hacer en base a las intersecciones de la rejilla del dibujo. Entonces, si yo quiero crear un objeto con toda la libertad de añadir una longitud, ángulo, distancia, que yo mismo lo quiero configurar, esta opción en este momento nos va a limitar. Entonces, yo lo recomiendo que lo desactiven presionando un clic o presionando la tecla F9. Recuerden que es muy importante reconocer que está activado, sabemos cuando marca ese color, ese fondo de color azul. Y está desactivado cuando no muestra este color. Si nosotros vamos en este momento en esta opción que estoy señalando, se lo conoce como la restricción del cursor ortogonal, el ortomodo, que lo podemos activar y desactivar presionando la tecla F8 o presionando un clic aquí. Esta herramienta en este momento lo vamos a utilizar mucho en el desarrollo de proyectos a nivel general. Esto lo vamos a activar y desactivar dentro del transcurso del desarrollo de nuestros proyectos. ¿Qué es lo que hace? Ojo, en este momento no voy a mencionar cuál es el proceso de lo que es el trabajo en base al grupo de herramientas de dibujo, porque para esto hay una clase en específico. Pero solamente aquí voy a indicar qué es lo que condiciona la restricción del cursor ortogonal. Si yo la tengo activada, cuando yo estoy dibujando aquí, por ejemplo, una línea, estamos viendo que solamente me permite dibujar líneas horizontales y verticales. Cuando yo desactivo esa opción o la restricción del cursor ortogonal presionando F8, me da la libertad de añadir tanto una distancia como un ángulo, solamente para esta condición de línea. Vamos a ver que existen otras funciones que nosotros debemos ir aplicando solamente con esta tecla F8, o lo que se conoce como la restricción del cursor ortogonal. Vamos por acá. Aquí en este momento lo único que vamos a hacer es activar estas opciones que se lo conoce como mostrar el forzado de líneas de referencia y activar los parámetros de referencia. Esto lo podemos activar presionando un clic en este momento o también presionando la tecla F11 y la tecla F3. Esto, ojo, lo vamos a activar en este momento porque cuando nosotros pasamos de herramientas de modificación vamos a ver cuál es la importancia de entrar ya en las configuraciones de estos parámetros de referencia. Cuando nosotros ejecutamos el programa AutoCAD por primera vez, o tal vez no hemos configurado estas opciones, hay tres opciones en este momento que no suelen venir activadas. Para activarlas, nosotros vamos a ir a la parte inferior derecha del software AutoCAD en estas tres líneas horizontales que se llama personalización. Ahí nosotros vamos a presionar un clic y lo primero que vamos a ver o corroborar es que hay algunos que están marcados como un visto o como un check. Estos que están activados son los que se muestran dentro de la barra de estado. Las que nosotros debemos activar en este momento y no suelen venir configuradas son las siguientes. Hacia arriba, entrada dinámica, por acá, grosor de línea, y en la parte inferior del todo a veces es necesario con el botón de scroll ir hacia abajo y podemos encontrar en este momento la función llamada rendimiento gráfico. Cuando nosotros activamos estas opciones, la primera que habíamos mencionado, entrada dinámica, es la siguiente, que está ubicada en la parte izquierda de la restricción del cursor ortogonal. Esto en este momento nosotros lo vamos a tener activado siempre. Aquí, para no utilizar una tecla de comando, vamos a presionar un clic directamente. ¿Qué es lo que hace eso?
Cuando nosotros estamos ejecutando cualquier acción de algún comando, siempre va a aparecer los pasos a través del cursor. Eso nosotros es muy importante cuando no tenemos la práctica o no estamos familiarizados con este software. Esto es importante activarlo porque nos va a indicar paso a paso lo que nosotros necesitamos utilizar en AutoCAD. Otra de las opciones que hemos activado en este momento es el grosor de línea. El grosor de línea aquí viene representado, llamémoslo como el símbolo, como tres líneas horizontales con un grosor distinto para cada uno de ellos. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí nuevamente? Activarlo presionando un clic. Por acá, aparece en este momento, llamémoslo como un símbolo, es como un círculo y una línea diagonal como una manecilla del reloj. Esto se lo conoce como la configuración del rendimiento gráfico y esto es muy importante y presten mucha atención. Cuando yo presiono en este momento clic derecho sobre el rendimiento gráfico, aparece esta opción en la cual vamos a presionar un clic. Cuando presionamos un clic en rendimiento gráfico, lo que nos va a mostrar en este momento es lo que ya habíamos visto anteriormente. Dice qué tarjeta de video o qué si el procesador tiene gráficos integrados o no. Entonces aquí esto es muy importante. ¿Por qué? Si nosotros queremos mejorar el rendimiento dentro del desarrollo de proyectos en AutoCAD, sea que tengamos una tarjeta gráfica o no, lo que vamos a hacer en este momento es activarlo para que todos los parámetros de visualización, tanto de herramientas de dibujo, modificación o todo lo que estoy creando en AutoCAD, se va a visualizar correctamente. Aquí sabemos que está activado porque está mostrándonos esta opción de color azul. O llamémoslo color celeste, un color azul claro. Esa sería tal vez la condición. Entonces aquí, cuando presionamos un clic, marca esta opción activada, va a aparecer estas siguientes opciones que vemos que se lo conoce como parámetros de visualización en dos dimensiones. Cuando yo presiono aquí un clic, podemos ver que hay tres opciones de configurarlas. Y esto nuevamente es muy importante en base a lo siguiente. Si yo ya corroboré que mi computadora solamente estoy cumpliendo con uno de los 6 requisitos que establecía la empresa Autodesk, en la cual podemos tomar en cuenta que mi computadora sería de gama baja, podemos activar en este momento el modo básico, porque lo que va a hacer es trabajar solamente con la capacidad que tiene el procesador y vamos a desarrollar proyectos sin ningún problema. Si nosotros tal vez estamos desarrollando un proyecto, o más bien, tenemos una computadora de gama media, de gama media se consideraría tal vez si tenemos componentes 2 o 3 de los 6 que establecía Autodesk, podemos activar aquí en este momento el modo intermedio. Ahora, si nosotros estábamos cumpliendo con los 6 requisitos, inclusive estamos superando, sin problema nosotros podemos activar el modo avanzado. Entonces, ojo, esto es muy importante, como digo, dependiendo qué tipo de computadora nosotros tengamos y no tener ningún tipo de problema. Una vez que hemos configurado esto, presionamos un clic en aceptar. Perfecto. Hemos activado ya en este momento las condiciones de lo que sería qué tipo de computadora tenemos. Una de las formas a veces fáciles o importantes de reconocer si yo tal vez necesito activar el modo avanzado o el modo intermedio o el modo básico es lo siguiente. Cuando yo desplazo el cursor en este momento sobre el área de dibujo y estamos viendo que tal vez se mueve de una forma fluida, quiere decir que hemos configurado correctamente esas opciones. Pero ¿qué pasa si yo estoy desplazando el cursor y por aquí se congela, por acá tal vez estoy desplazando y es muy lento el desplazamiento? Debemos ir intercalando en cada uno de esos modos que he mencionado en este momento. Esa es la importancia de aprender en este momento lo que he mencionado en base al rendimiento gráfico. Todo lo que estoy señalando en este momento en la parte inferior izquierda del software AutoCAD se lo conoce como la primera, si nosotros estamos viendo aquí, es como que lo está resaltando, dice modelo. Esto se lo conoce ya como el área de dibujo, el área de trabajo. Entonces es lo que nosotros estamos observando en este momento en la interfaz del programa. Pero nosotros estamos viendo que en la derecha hay opciones llamadas en este momento como presentación 1 y presentación 2.
Cuando nosotros presionamos un clic en estas opciones, podemos ver que la forma de ver el área de dibujo se modifica. ¿Qué es lo que nosotros estamos observando o para qué se utiliza? Cuando nosotros ya estamos listos para exportar nuestros proyectos, ya sabemos en qué formato de lámina vamos a imprimirlo, qué factores de escala vamos a utilizar, aquí es donde nosotros configuramos la salida final de nuestros proyectos llamados presentaciones. Todos los proyectos o todo el proyecto que yo voy a desarrollar y crear siempre será sobre la ficha de modelo utilizando el espacio ilimitado que tiene en este momento AutoCAD. Hablemos en este momento una de las condiciones o una de las formas en la cual trabaja este software AutoCAD que se lo conoce como la ventana de comandos o también los comandos si en algún momento ustedes tal vez lo escucharon. Lo que estoy señalando en este momento, que también es ese recuadro alargado de color blanco, de color gris, se lo conoce como la ventana de comandos, en la cual ahí nosotros vamos a escribir, digitar a través de nuestro teclado cuál es el comando que nosotros vamos a utilizar para crear cualquier tipo de elemento. Ojo, para ejecutar comandos en AutoCAD existen tres formas distintas, que la vamos a ver en este momento, pero sin antes, primero observar la siguiente información que les voy a compartir con todos ustedes a través del chat. Si nosotros visitamos esta página web, nos ayuda a identificar aquí una guía de métodos abreviados y los comandos y atajos de teclado que vamos a utilizar siempre en AutoCAD en cualquier versión que tengamos instalada. Aquí, lo primero que vamos a observar dentro de esta página web dice métodos abreviados de una tecla. Estamos observando en pantalla un teclado, pero hay algunas de estas teclas que están señaladas de color rojo. A esto se lo conocen como atajos del teclado. Hay algunas de ellas que ya lo hemos utilizado. Por ejemplo, cuando presionamos F8 sabemos que activamos y desactivamos la restricción del cursor ortogonal. F7 activa la rejilla, F3 referencia de objetos, F11 activar el parámetros de referencia de objetos y algunas de estas teclas que en este momento estamos observando que lo vamos a ir desarrollando dentro del transcurso de esta capacitación. Y también hay unas teclas en específico que nos ayudan a ahorrar tiempo cuando nosotros ya conocemos qué es lo que van a realizar. Por ejemplo, a veces no es necesario escribir o digitar todo el comando completo para crear una línea, porque aquí dice si nosotros presionamos L y presionamos Enter, directamente estamos creando ya una línea. Lo mismo pasa para la tecla A para crear un arco, la tecla C para crear un círculo, la tecla D para desplazar, la tecla T para texto, etc. Estamos viendo que solamente hay ciertas teclados rápidos que nosotros, o atajos de teclado rápido que nosotros podemos utilizar. Pero es muy importante que cuando nosotros ya vamos a desarrollar proyectos de una forma habitual en este software, a veces es necesario familiarizarnos con cada uno de estos comandos que estamos viendo en este momento, que están ordenados en orden alfabético, desde la letra A hasta la letra Z. Como dije, los comandos en AutoCAD suelen ser más de 100, pero aquí ustedes se preguntarán lo siguiente. ¿Es necesario tal vez aprenderme todos estos comandos? La respuesta sería sí, siempre y cuando estaríamos utilizando una versión de AutoCAD en inglés. Pero si nosotros estamos utilizando una versión de AutoCAD en español, no es necesario aprendernos todos estos comandos. ¿Por qué? Porque yo ya he mencionado, por poner ejemplos, si yo quiero crear, vamos a ver alguno de estos. Si quiero dividir algún objeto dentro del área de dibujo, ¿qué comando utilizo? Dividir. Lo escribo dentro de la ventana de comandos, dividir. Si quiero tal vez escalar un objeto, ¿qué escribo? Escala. Si quiero crear tal vez una polilínea, escribo polilínea. Si quiero crear una elipse, escribo elipse. Entonces, esto sí es muy distinto cuando nosotros tal vez estamos utilizando o queremos empezar a utilizar AutoCAD en esta función o versión en inglés. Entonces, ojo, tal vez esta sería una de las recomendaciones que debemos tener mucho en cuenta cuando ya vamos a desarrollar proyectos en AutoCAD a un nivel ya profesional. Bien,
Esto que he mencionado en este momento, los comandos que podemos utilizar en AutoCAD, podemos realizar la acción de tres formas distintas. La primera es utilizando la ventana de comandos. Si ustedes tal vez por error suele pasar que no pueden observar esta ventana en la parte inferior, que por error lo desactivaron, deben presionar el comando Control 9 para activar la ventana de comandos, porque si ustedes presionan Control 9 lo van a eliminar. Entonces, ojo, Control 9 en el caso de que lo hayan eliminado. La ventana de comandos lo que nos solicita en este momento es que primero presionemos un clic ahí. Ahora nos está diciendo que escribamos algo. ¿Qué es lo que vamos a escribir? El comando que vamos a ejecutar o el elemento que vamos a crear. Utilicemos uno de los atajos rápidos que tenía aquí AutoCAD que decía, para crear una línea solamente basta con presionar la tecla L. Yo presiono L en este momento y estamos viendo que aparece una ventana que señala y lo resalta la primera opción en la cual dice que vamos a crear una línea. Es por eso que se lo reconoce como accesos rápidos, porque yo tal vez tendría que escribir todo el comando, línea para crear absolutamente lo mismo. Entonces, solamente escribiendo L y ahora, para realizar la acción de ese comando, presionamos la tecla Enter. Nuevamente voy a repetir este proceso. Vamos a la ventana de comandos, presionamos un clic, escribimos o presionamos la tecla L y aquí presionamos la tecla Enter. En este momento ya hemos ejecutado la acción de ese comando, debemos desplazar el cursor sobre el área de dibujo y aquí nosotros estamos viendo que a través del cursor ya nos dice los pasos a seguir. En este comando en especial, lo vamos a hablar de una forma tal vez en general, dice que precisemos un punto, que lo que quiere decir es que cada vez que presionemos un clic dentro del área de dibujo, ¿qué es lo que está haciendo? Creando líneas, porque es el comando que nosotros hemos ejecutado en este momento. Esa misma acción nosotros lo podemos realizar a través de la ventana de comandos flotante, que es tal vez una de las opciones que yo les recomiendo. A veces no es necesario ir a la ventana de comandos, presionar un clic, escribir solamente para hacer lo mismo que vamos a ver en este momento. Cuando yo escribo directamente, ubico el cursor en cualquier punto dentro del área de dibujo, pero ahora solamente tecleo o presiono la tecla L. Estamos viendo que aquí aparece la ventana de comandos flotante. Si ustedes están presionando la tecla L y no aparece nada aquí, sobre todo en la ventana flotante, quiere decir que tal vez por error lo desactivaron. Si ustedes están observando que no aparece, para activarlo deben presionar la tecla F12. Cuando presionan esa tecla ya van a ver lo que están observando en pantalla. Entonces lo mismo, voy a repetir. Presiono directamente L y ahora presionamos Enter, que lo que hemos hecho, hemos realizado la acción de ejecutar el comando línea, que hace exactamente lo mismo de la acción anterior, del proceso anterior, que en este momento tal vez nos ahorra un poco de tiempo. Esto mismo nosotros lo podemos hacer cuando a veces no queremos utilizar el teclado, alguno de los comandos tal vez nos resulta demasiado extenso en escribirlo. Esta misma acción lo podemos hacer utilizando ya lo que conocemos en este momento como los grupos de herramientas. Si yo aquí quiero crear una línea sin escribir el comando, voy sobre el grupo llamado dibujo, presiono un clic en línea, desplazo el cursor sobre el área de dibujo y estamos viendo absolutamente lo mismo. Presionar un clic dentro del área de dibujo para crear una línea. Entonces, ojo, ya en este momento conocemos cuáles son las tres formas para realizar la acción de los comandos. Vamos a ir siempre alternando dentro de esta capacitación. Inclusive a veces llegamos a utilizar los dos procesos para que ustedes se vayan familiarizando con lo que es ya AutoCAD. Utilizar el teclado, herramientas en la parte superior, presionando un clic, atajos de teclado, etc. Bien, todo lo que he señalado en este momento he mencionado que se conocen como grupos de herramienta. Aquí siempre los ubica o los separa en categorías distintas. Herramientas de dibujo, modificar, anotación, capas, bloques, propiedades, grupos de utilidades y portapapeles. Todo lo que ustedes están observando aquí es todas las herramientas necesarias para crear cualquier tipo de proyecto.
Entonces, ojo lo que vamos a desarrollar dentro de esta capacitación. Si ustedes observan en la parte superior, donde estoy señalando en este momento, se lo conoce como la ficha de herramientas. Aquí estamos viendo que está resaltado la ficha de inicio. Si yo presiono por aquí insertar, anotar, paramétrico, vista, lo que hace AutoCAD, ojo, es que comprime o tal vez lo ubica de una forma rápida y fácil de reconocerlo en esta ficha de inicio todas las herramientas útiles para el desarrollo de proyectos en AutoCAD. También herramientas principales y secundarias de cada uno de ellos. Hay algunas herramientas que lo vamos a utilizar también ya complementarias dentro de esta capacitación que están ubicadas ya casi exclusivamente en estas fichas que están observando en este momento. Pero todo el trabajo desarrollado en AutoCAD siempre será a través del primer grupo general de herramientas en la ficha de inicio. Donde estoy señalando en este momento, ahora se lo conoce como el control de la ventana, llamémoslo de visualización de AutoCAD. Lo señalo en este momento y quiero que presten mucha atención que para configurar los controles de la ventana gráfica, vamos a presionar aquí un clic en esta línea horizontal, como un guión, como una línea. Ahí nosotros presionamos un clic. Vamos a ver que aquí aparece una ventana en la cual podemos ir sobre lista de configuración de ventanas gráficas y podemos ver varias opciones. Lo que nosotros podemos hacer en este momento a través de estas opciones es dividir el área de trabajo. Siempre, por defecto, suele venir activada la condición llamada simple. Pero ¿para qué tal vez utilizaríamos estas otras opciones? Primero que nada, voy a crear algunos objetos aquí en el área de dibujo solamente para que ustedes puedan ver la diferencia o para qué se activaría. Nuevamente, lista de configuración de ventanas gráficas y si yo quiero dividir el espacio de trabajo en dos ventanas verticales, presiono en 2 vertical. ¿Qué es lo que ha pasado en este momento? Ojo, no quiere decir que hemos abierto un nuevo documento, porque lo que hace es dividir o seccionar el área de trabajo que ya hemos utilizado. ¿Para qué tal vez funcionaría esto? Si yo presiono un clic por aquí, acerco el área de dibujo, estamos viendo que yo puedo concentrar o centrar mi dibujo solamente en ese objeto. Si yo presiono un clic por acá, tal vez yo quiero decir que en esta ventana quiero empezar a visualizar el desarrollo de todo este elemento. Esto, a partir de aquí, podemos ir seccionando las veces que nosotros queremos. Por aquí una ventana simple, por acá una ventana en la parte superior, otra en la inferior, 4 seccionadas de forma igual, o lo que yo tal vez necesite. Pero aquí, ojo, a veces no es recomendable o no se recomienda tanto empezar a seccionar el área de dibujo. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos una laptop que tiene una pantalla tal vez pequeña o tenemos una computadora de escritorio en la cual la pantalla es pequeña, mientras más dividamos, más seccionemos el área de dibujo, menos espacio disponible tenemos para visualizar correctamente nuestros proyectos. Estas opciones a veces son útiles cuando ya digamos el tamaño de mi pantalla es, por ejemplo, en pulgadas, llamémoslo así, de 27 pulgadas, de 32 pulgadas, etcétera. Si estamos utilizando dos, tres pantallas dentro de mi escritorio, esto tal vez resultaría muy útil. Si eso no es la condición que nosotros tenemos, yo siempre recomiendo aquí utilizar la ventana simple. ¿Por qué? Porque obviamente aquí, si yo quiero trabajar sobre este elemento, tenemos no solamente el objeto en el área de dibujo, sino todo el contexto. Y por acá, de la misma forma, empezar a configurar o corroborar todos los elementos que tengamos dentro del área de dibujo. Esto mismo que estamos haciendo en este momento ya se lo utiliza correctamente cuando nosotros estamos configurando nuestras presentaciones. Ahí en donde nosotros utilizamos ya las ventanas gráficas. Perfecto. Todo lo que nosotros estamos observando en este momento en donde estoy señalando se lo conoce como. Cuando yo presiono aquí un clic en inicio, bien, por favor, tal vez por aquí estaba viendo que estimada Carolina está activando las herramientas de anotación. Tal vez no le recomendaría que activemos en este momento las herramientas de anotación porque está dibujando lo que usted está desarrollando en pantalla.
Entonces, estimada Carolina, tal vez para desactivar estas opciones, usted puede ir en anotar, presiona un clic en Zoom, ojo, estoy hablando en este momento en Zoom, va sobre este tachito de basura que se abre en la izquierda y presionamos un clic en borrar todos los dibujos. Ojo, para que obviamente lo que usted está dibujando en pantalla lo estamos observando todos. Bien, perfecto. Vamos aquí, he mencionado lo que se conoce como la pestaña de dibujos abiertos. Si yo presiono aquí un clic en inicio, nuevamente regresamos a la pantalla inicial. Ya sabemos qué es lo que podemos hacer aquí dentro de esta pantalla. Cuando yo abro un nuevo dibujo, presiono un clic en este dibujo 2 en este momento, cada vez que nosotros vamos creando uno nuevo, AutoCAD lo nombra de la siguiente forma. Dibujo y le añade un número. 1, 2, 3, 4, etc. Para abrir nuevos dibujos, nosotros podemos utilizar hasta 5 procesos distintos, como si yo presiono aquí un clic en este botón llamado dibujo nuevo, podemos ver que lo que hace es abrir un dibujo que en este momento se llama dibujo 3. Si yo quiero abrir un nuevo dibujo, podemos ir a la ficha de inicio, presionar un clic en nuevo. Cuando nosotros presionamos ahí un clic, ahora abre un nuevo documento que se llama dibujo 4. Este mismo proceso podemos hacer también presionando la tecla o las teclas Control N. Se abre una ventana en la cual nosotros podemos configurar en este momento primero la plantilla. Sabíamos que siempre cuando no tenemos plantillas creadas debemos presionar un clic aquí en ACAD ISO, presionamos un clic en abrir y hace absolutamente lo mismo. Este mismo proceso podemos ahora utilizar las herramientas rápidas de AutoCAD. Si nosotros presionamos un clic aquí sobre esta hoja en horizontal, vamos a ver que hace el mismo proceso anterior. Abre una ventana, me dice selecciona una plantilla, seleccionamos y presionamos un clic en abrir. Y la última forma de hacer este mismo proceso es ir ahora en la parte superior izquierda, en la esquina izquierda dentro del AutoCAD, en el logo, y aquí nosotros podemos ver que se abren estas opciones, que es lo que estamos utilizando en este momento, nuevo. Entonces, cuando yo presiono aquí un clic, nuevamente hace lo mismo. Seleccione la plantilla, un clic en abrir. Estamos viendo que aquí ya existen 5 formas de hacer esa misma acción. ¿Por qué las he mencionado todas? Porque nosotros ya debemos tomar aquí en consideración qué es lo que consideramos tal vez útil, más rápido de utilizarlo y que tal vez nos vaya a ahorrar tiempo. Si yo, o más bien, si ustedes me preguntan a mí qué opción yo recomiendo, qué es lo que tal vez usualmente yo utilizo, si quiero crear un nuevo documento, directamente presiono un clic en este botón más y crea un nuevo dibujo. Esa sería tal vez una de las recomendaciones, pero ya he mostrado en este momento los 5 procesos distintos que tiene AutoCAD. Cuando nosotros queremos guardar un documento de algo que ya hemos trabajado en este documento, para guardarlo, podemos presionar la tecla o el comando Control S. Se abre aquí una ventana en la cual me dice cuál es el lugar en cual quiero guardar este archivo. Yo voy a decir tal vez en el escritorio, le voy a cambiar el nombre, voy a decir que se va a llamar Proyecto 1. Cuando cambio el nombre, presiono un clic en guardar. Podemos ver que ahora el dibujo antes llamado dibujo 8, ahora ya se llama Proyecto 1. ¿Qué implica esto? Cuando nosotros vamos a la pantalla de inicio, podemos ver que ahí ya nos indica el documento reciente que hemos trabajado en este momento. Y esto es muy importante cuando no queremos, obviamente, buscar carpeta por carpeta dentro de nuestra computadora. Esto mismo, ojo, de guardar documentos lo podemos utilizar dentro de este disquete que encontramos en la parte superior llamado guardar, presionando un clic en el logo AutoCAD y también hay la misma acción. Entonces, ojo, tal vez aquí les invito a cada uno de ustedes que vayan utilizando, probando estas funciones y ver qué es lo que consideran más útil, importante o lo que ustedes consideran que les va a ahorrar tiempo dentro del desarrollo de proyectos en AutoCAD. A pesar de que a veces es 1 o 2 segundos, pero cuando estamos desarrollando un proyecto a medial o gran escala, estas condiciones suelen ser muy importantes.
En este momento voy a mencionar dos aspectos. Una que es muy importante que ustedes deben conocerlo en este momento y deben configurarlo antes de empezar a crear cualquier tipo de proyecto, y también una condición que ya es completamente secundaria, opcional en base a la apariencia del programa. La primera, cuando nosotros queremos configurar ya las unidades del dibujo, hacemos lo siguiente. Escribimos unidades a través de la ventana de comandos. Ojo, recuerden, escribimos unidades y presionamos Enter. Cuando nosotros ejecutamos este comando, va a abrir una ventana llamada unidades de dibujo. Si nosotros queremos configurar en este momento ya lo que estamos desarrollando dentro de AutoCAD, en base a la condición métrica, en base a lo que establece la normativa nacional para la presentación de proyectos, es lo siguiente. En longitud, vamos a presionar aquí un clic y lo configuramos de decimales. Ángulo, grados decimales. Precisión, para marcar una precisión correcta, casi perfecta dentro del desarrollo de proyectos en AutoCAD, vamos a utilizar esta tercera opción o estos dos decimales que estamos observando en este momento. Y también aquí hablemos acerca de la escala de inserción, que esto es muy importante sobre todo porque si nosotros vamos a desarrollar proyectos en AutoCAD, en la cual la condición siempre será trabajar sobre metros, que esto es lo que establece bajo la normativa, en este momento nosotros presionamos un clic sobre metros. En este momento hemos configurado correctamente nuestro programa presionando un clic en aceptar. ¿Y qué implica esto en este momento? Yo voy a crear aquí, por ejemplo, una línea que nosotros estamos viendo que en la parte superior nos indica un número. Por aquí dice 6.46. ¿Qué unidad nosotros estamos viendo ahí? ¿Qué unidad tendría esa línea? Obviamente 6.46 metros. Porque si nosotros dejamos las unidades iniciales, lo que estaríamos trabajando en este momento sería sobre milímetros. Porque a veces no se aconseja esto, que en algunas capacitaciones ya hemos mencionado esto y tal vez les comparto nuevamente con ustedes. Cuando nosotros a veces estamos obviamente creando proyectos en la cual la condición sería crear algún perfil metálico, porque yo lo voy a fabricar, lo voy a cortar a láser utilizando esta herramienta de AutoCAD. A veces es más fácil trabajar sobre lo que es la condición de milímetros, pero solamente para ese proyecto en específico. Pero si yo voy a utilizar AutoCAD para presentar proyectos, siempre debemos trabajar en base a la condición de metros, porque ahí es donde nosotros vamos a poder configurar correctamente nuestras presentaciones y la escala que menciona la normativa nacional. Entonces, no se olviden de configurar estas opciones que he mencionado en este momento sobre la unidad de escala en metros. Y en este momento yo ya voy a mencionar cuál es la condición ya para configurar la apariencia del programa. Esto realmente ya es totalmente a criterio de cada uno de ustedes, pero a pesar de eso lo voy a mostrar. Cuando yo presiono aquí clic derecho en el área de dibujo, vamos a ir en la parte inferior del todo y presionamos un clic en opciones. Se van a abrir opciones de modificar la interfaz del programa, pero solamente modifiquen lo que voy a mencionar en este momento. Cuando nosotros queremos cambiar el color de AutoCAD, podemos utilizar la siguiente configuración. Vamos a ir sobre Visual, Elementos de ventana, siempre viene esta condición oscuro. Podemos presionar aquí un clic en Claro. Para configurar todo a un tema claro, vamos a ir ahora a la parte inferior y presionamos un clic en Colores. Aquí vamos a configurar lo siguiente. Espacio de modelo en 2D, fondo uniforme, color blanco. Presionamos un clic en aplicar y cerrar, aplicar y aceptar. Entonces, en este momento ya estamos viendo que el tema del color en AutoCAD ya tiene este tema claro. Y aquí ya resulta mucho más marcado en el área de dibujo la rejilla del dibujo. Es por eso que les había mencionado. A veces se recomienda, si estamos utilizando este tema de color, desactivar la rejilla del dibujo presionando la tecla F7.
Esa sería tal vez la opción en la cual quisiéramos trabajar en este tema. Si yo tal vez he configurado esto y quiero regresar a los valores originales, no se modifica solamente cerrando el programa y abriéndolo nuevamente, no. Ya hemos configurado ya generalmente la interfaz. Para modificar correctamente presionamos clic derecho, opciones. Vamos a volver a los valores predeterminados. Presionamos un clic en colores, restituir todos los contextos, restituir, aplicar y cerrar. Elementos de ventana, tema del color, oscuro. Aplicar y aceptar y hemos configurado ya esas opciones. También lo que nosotros podemos modificar es el tamaño del puntero que nosotros estamos viendo en el área de dibujo. Por defecto siempre viene colocado aquí en 5 unidades porcentuales. Entonces aquí, si yo lo modifico, por ejemplo, hacia un valor en 72, ya vamos a ver qué es lo que hace. Modifico, aplicar y aceptar. Estamos viendo que en este momento el cursor tiene una proporción mayor con respecto al área de dibujo. A pesar de que yo acerque o aleje el área de trabajo, siempre va a mantener la misma proporción. Esto a veces yo recomiendo tener activados los valores por defecto, pero si ustedes lo quieren tal vez ampliar o reducir, sabemos que es yendo a opciones y modificar estos valores en tamaño del puntero en cruz. Recuerden que el valor por defecto es 5 en el caso de que consideren útil estas opciones. Y lo que también nosotros a veces no debemos olvidarnos de activar es lo siguiente. Si nosotros vamos en abrir y guardar, aquí, si bien es cierto, suele venir activado a veces esta opción, pero si no está activado deben corroborar lo siguiente. Donde yo estoy señalando se lo conoce como precaución de seguridad de archivos. Está activado la opción de guardado automático cada 10 minutos. Lo recomendable a veces es configurar aquí 10, 15 o 20 minutos. ¿Qué es lo que hace esto? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo aquí no lo he activado esta opción? He desarrollado en las 2 últimas horas algún proyecto y tal vez sufrí un corte de energía, se congeló el programa, se cerró inesperadamente. Cuando nosotros vamos a abrir nuevamente el archivo, el programa AutoCAD, y no hemos activado estas opciones, no es posible recuperar todo ese proceso que hemos hecho en esas 2 últimas horas. Y eso solamente por poner 2 horas, pero si hemos trabajado sobre más horas, estaríamos perdiendo todo ese tiempo y el avance de nuestro proyecto. Para que no les pase eso, vamos a activar aquí el guardado automático. ¿Y qué es lo que hace esto? Cada 10 minutos va a guardar un archivo de respaldo que si sufriríamos un corte de energía, se cierra el programa y lo abrimos nuevamente, vamos a tener un archivo recuperado. Esto no reemplaza, ojo, a guardar manualmente el archivo, solamente es una copia de seguridad. Entonces, ojo, recuerden que esto es muy importante en el caso de que suframos algún tipo de inconveniente directamente en el software AutoCAD o tal vez suframos algún corte de energía. En este momento nosotros ya hemos desarrollado todos los temas que debíamos haber visto dentro de esta capacitación, sobre todo esta clase número 1. Ya conocemos cuál es el manejo que debemos utilizar en base a las partes dentro de AutoCAD, qué opciones debemos de activar, qué debemos desactivar, ya sabemos o qué podemos reconocer en base al área de dibujo, fichas de presentación, herramientas de dibujo, etcétera. Bien, como habíamos mencionado, en este momento vamos a pasar ya al espacio de sus inquietudes, de sus preguntas, pero sin antes mencionarles ya lo que les había dicho sobre esta condición de, o de las personas que se hagan esta pregunta, ¿cómo vamos a manejarnos en base a la condición de las clases grabadas? ¿Cómo se puede obtener algún tipo de certificado? O tal vez el software AutoCAD con una versión totalmente ilimitada. Antes de mencionar esto, recuerden que la capacitación en AutoCAD es totalmente gratuita. Ustedes pueden asistir a los 5 días de capacitación, a las clases en vivo, a través del link que está colocado en el grupo de WhatsApp. La capacitación en vivo es totalmente gratuita.
pero también a través del Instituto de Capacitación Espinosa de los Monteros, ponemos a disposición a ustedes lo que se conoce aquí como planes de certificación. ¿Qué es lo que contienen estos planes de certificación? Lo voy a ir mencionando en este momento y para las personas tal vez que se hayan hecho estas preguntas. Todas las personas tal vez que quieren acceder a lo que sería nuestra plataforma virtual de aprendizaje, el aula virtual, ahí ustedes lo que van a encontrar es lo siguiente. El software AutoCAD en dos versiones disponibles que hemos colocado en un idioma en español, también si lo requieren en un idioma en inglés, con una licencia totalmente ilimitada. Esto lo pueden encontrar a través de nuestra plataforma virtual de aprendizaje. También en esa plataforma virtual ustedes pueden acceder a más de 30 videos explicativos de todas las herramientas que tiene AutoCAD. Pueden descargar una compilación de bloques que van a ser muy útiles para el desarrollo de proyectos, que en este momento son más de 1000. Pueden encontrar archivos para practicar lo que estamos desarrollando en AutoCAD, una plantilla que ya está lista y totalmente configurada para desarrollar cualquier tipo de proyecto, y también pueden encontrar ahí las clases grabadas. La clase número 1, la que estamos compartiendo con ustedes en este momento, lo pueden ver totalmente gratuita en el canal de YouTube del Instituto de Capacitación Espinosa de los Monteros. Ahí ustedes pueden encontrar la clase número 1 totalmente gratuita. Todas las clases que constan dentro de esta capacitación lo podrán ver ya directamente en la plataforma virtual de aprendizaje. Aquí lo que ustedes pueden ver ya es el contenido que he mencionado, las clases grabadas, cómo descargar e instalar AutoCAD, y aquí nosotros ya hemos puesto a disposición a ustedes dos versiones disponibles que les puede ser de mucha ayuda. Aquí hemos colocado una versión de AutoCAD 2022, que es la que estamos utilizando en este momento en esta capacitación, y también está en dos idiomas. Si ustedes quieren descargarlo en español, quieren activarlo en inglés, lo pueden hacer sin problema. Igualmente en la versión de AutoCAD 2021, que sí es obligatoriamente utilizarlo aquí en función en español. Ojo, estas versiones que estamos compartiendo aquí con ustedes tiene la condición de que es con licencia totalmente ilimitada y pueden instalar en el número de computadoras que ustedes así lo requieran. Esto lo pueden encontrar dentro de la plataforma virtual de aprendizaje. Aquí también existe un video tutorial de cómo ustedes lo pueden instalar, cómo lo pueden descargar e instalar, que el proceso es muy fácil. Pero si tal vez ustedes tienen algún problema, algún inconveniente con instalar, pueden solicitar soporte directamente al instituto y les podemos ayudar con la instalación. Bien, recuerden que esto es parte del requisito en el cual nosotros podemos adquirir estos planes de certificación. ¿Qué es lo que también incluye? Todas las personas que deseen adquirir un plan de certificación 1 o un plan de certificación 2 recibirán un certificado de aprobación por 40 horas con el respaldo del Instituto de Capacitación Espinosa de los Monteros. Ojo, recuerden que estos certificados en esta capacitación son totalmente de aprobación. Estos certificados que vamos a mencionar en este momento tiene toda la validez y el respaldo para la presentación a concurso de méritos y oposición, categorización, recategorización docente, ascensos profesionales, postularnos a una oferta de empleo. Tal vez cuando nosotros nos solicitan algún tipo de documento certificado en la universidad, este tipo de certificado es totalmente validado a través del instituto, y obviamente el certificado que voy a mencionar a continuación, que esa es la diferencia para ustedes que se preguntan, ¿cuál es la diferencia del plan 1 y del plan de certificación 2? Todas las personas que adquieran un plan de certificación 2, ustedes recibirán un certificado adicional de aprobación por 32 horas con el aval del Ministerio del Trabajo. ¿Qué es lo que contiene este certificado? Lo primero es que se registra directamente en el portal del ministerio. Permítame un momento, voy a ingresar en el portal del ministerio.
para indicarles uno de estos formatos de los certificados que se generan aquí a través de esta institución. Este certificado tiene la condición de que ustedes van a tener un certificado, un número de resolución único para cada uno de ustedes. Va a marcar dentro de este certificado cuál es la capacitación que estamos siguiendo en este momento, el número de horas, el número de días que han asistido y también van a tener un código QR que respalda que ustedes han sido parte de esta capacitación y han aprobado exitosamente la capacitación en AutoCAD. Ojo, estos certificados se registran directamente dentro del portal del ministerio. Cuando ustedes ya tienen este certificado, lo escanean con el código QR o tal vez visitan la página del ministerio colocando su número de cédula y ahí pueden revisar ya lo que es el aval de este certificado. Recuerden que este certificado adicional, ustedes lo pueden adquirir a través del plan de certificación número 2. Y también, para cada uno de ustedes, una vez que hayan adquirido un plan de certificación, van a poder acceder de forma totalmente exclusiva a un siguiente curso llamado Interpretación de Planos de Arquitectura. Este curso, para las personas tal vez que les interese, vamos a ver ya este proceso de lo que es la elaboración, interpretación y presentación de planos de arquitectura que también incluye certificado. Todo este contenido que he mencionado en este momento, certificados, descargar el software AutoCAD, ver las clases grabadas, ver el contenido dentro de la plataforma virtual de aprendizaje, lo pueden adquirir a través de estos planes de certificación. Bien, en este momento, ojo, los costos son totalmente promocionales. Prácticamente estaríamos adquiriendo 2 cursos por el pago de uno que a través del instituto ponemos a disposición a cada uno de ustedes. Personalmente le recomiendo, ¿no? Porque obviamente esta es la condición a veces cuando nosotros queremos presentarnos algún tipo de oferta de empleo, adquirir estos conocimientos, inclusive si ese sería el caso, dentro de estos softwares que nosotros estamos viendo en este momento. Para las personas que se pregunten cómo lo puedo adquirir y hasta cuándo lo puedo adquirir, primero tomemos en cuenta lo siguiente. Como nosotros en este momento cargamos toda la información dentro de los portales del ministerio, se pone a disposición solamente 25 cupos disponibles. La disponibilidad de los cupos siempre se suele colocar en el grupo de WhatsApp o también antes de iniciar cada una de las clases colocamos aquí la disponibilidad de los cupos que existen. Para las personas que se preguntan cómo lo puedo adquirir, voy a mostrar en este momento cada uno de los pasos y tome mucho en cuenta aquí este proceso. También esta información ustedes la van a recibir en el grupo de WhatsApp en la cual la pueden leer detenidamente, pero a pesar de eso yo voy a mencionar cómo es lo que se adquiere. Paso número 1. Una vez que ustedes ya escojan o ya tomen la decisión de qué plan de certificación van a realizar su pago, lo pueden hacer a través de estos métodos de pago que están observando en pantalla, sea a través de un depósito, una transferencia, como ustedes gusten. Aquí dentro de la pantalla, si ustedes quieren tomar captura, lo pueden hacer sin problema. Que también ponemos a disposición a ustedes, en el caso de que así lo requieran, adquirir las certificaciones o los planes de certificación a través de una tarjeta de crédito. Pero ahí sí, ustedes directamente tienen que solicitar un link de pagos directamente al número del instituto. Es el número que están observando en pantalla, solamente para las personas que así lo requieran. Porque si ustedes quieren adquirirlo a través de un depósito, una transferencia, lo pueden hacer sin ningún problema. Una vez que ustedes realizan el pago, el paso número 2 es enviar el comprobante, una captura de pantalla, una fotografía del comprobante y lo envían directamente al número del instituto. El número del instituto es el que están observando ustedes en pantalla, que es el 096-346-0457. Entonces, una vez que ustedes ya adquieren el plan de certificación, por favor, tienen que enviar directamente al número que están observando en pantalla, adjuntando sus nombres completos y su número de cédula. Recibirán a través de lo que es ya la persona encargada de sistemas, van a recibir un link en el cual ustedes tienen que llenar un formulario.
obviamente, para qué sirve este formulario. Ahí van ustedes a incluir su información, cuál es el plan que van a adquirir y también esto es muy importante para que ustedes puedan recibir ya usuario y contraseña para acceder a la plataforma virtual de aprendizaje. Recuerden, esto es muy importante que lo llenen y lo envíen en ese momento para que puedan recibirlo más pronto usuario y contraseña para la plataforma. Y es muy importante, ojo, una vez que ustedes ya envíen el formulario, en un máximo de 24 horas van a recibir ya usuario y contraseña para poder acceder a la plataforma virtual de aprendizaje. Si ustedes se preguntan, ¿qué tiempo yo tengo para acceder a la plataforma virtual? El tiempo que ustedes pueden acceder a la plataforma es de un año completo. En ese año completo, ustedes pueden revisar las veces que ustedes requieran las clases grabadas, descargar las veces que necesiten el software AutoCAD, instalar en el número de computadoras que ustedes deseen, descargar todos los recursos que hemos colocado aquí, bloques, ejercicios, plantillas que están listas para desarrollar cualquier tipo de proyecto. Todas las personas que tengan alguna duda, alguna inquietud para adquirir las certificaciones, recuerden escribir directamente al número del instituto, que es el que ustedes encuentran en pantalla. Ojo, dentro del instituto, sobre todo hay dos números que están colocados dentro del grupo de WhatsApp, que tal vez ahí se pueden llegar a confundir. Uno de ellos les va a enviar mensajes automáticos porque es el que se registra directamente cuando se está haciendo inscripciones. Para solicitar, obviamente, ya información y que les conteste, obviamente, la persona encargada de este proceso, tienen que escribir directamente al número que están observando en pantalla que termina en 57. Todo lo que ustedes requieran para información de los certificados, realizar los pagos y adquirir estos planes de certificación. Cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan sobre lo que hemos visto el día de hoy, alguna duda sobre AutoCAD, alguna duda en general, ustedes pueden consultarme directamente sin problema a mi número personal que lo encuentran dentro del grupo de WhatsApp. Ojo, solamente información que ustedes requieran en base a lo que es AutoCAD o alguna pregunta en general. Perfecto. Recuerden que el día de mañana nos vemos siempre unos 5 minutos después de la hora programada para que ustedes puedan conectarse a tiempo. Sin más que decir, deseándoles a todos una buena noche. Muchas gracias por asistir a la clase el día de hoy y con todos, hasta mañana. Muchas gracias, hasta mañana.